Moltes gràcies, señoras y señores. Estoy muy emocionado de estar ante ustedes. Estaba ahí mirando el trabajo de mis compañeros y como el trabajar es algo que siempre me ha motivado mucho, los veía trabajar y pensaba, hostia, que se jodan, y yo mirándoles. Y algunos me han hecho gracia, ¿no? Por cierto, ¿se han hecho la placa de tórax? Ya verán que pocos reirán luego. En fin, me he quedado sorprendido con Manel porque él me decía que iba a hacer las tapas de Sevilla, un número que yo estrené cuando esto tenía entonces 17 o 18 años, o sea, hará 12. Sí. Y coño, he visto lo que has hecho y no se parece en nada a lo que yo hice. A mí me han dicho, Pepe no va a venir, coño. Joder, pero chato, me has montado un cipote que si la gamba, el mejillón. Y yo lo decía en latín, de gambus gambi. Mejillonae ae. En inglés, ae together for when to me. De tu querido, tu admirado Elvis Presley. En fin, estoy verdaderamente emocionado de que Manel haya hecho este número. Yo en el sexo me inicié con un cura, el cura de mi colegio. Unas morreadas, me tapaba con el mantón. Claro, como era muy jovencito yo pensaba, bueno, la vida es eso, ¿no? Hombre que ves lo morreas. Y lo intenté con mi padre y estuve un año sin salir de casa. Le decía... Me ponía como el cura, papá, incluso soltaba una salivilla por aquí. Papá, bésame. Oye, te veo muy bien, ¿eh? Acá. Eso no ha parado de decir, oye, te vemos bien, ¿no? Digo, mira, sí que debo de estar jodido porque si me ven bien. Y alguno hasta me lo decía con una lágrima. Sí, te veo bien. ¡Qué bien te veo! En fin, es una situación no deseable para nadie, pero tiene sus puntos curiosos. La gente dice, me para un señor el otro día por la calle y dice, no te veo demacrado todavía, ¿eh? Son cosas que dan ánimo. Y se ve que estoy tomando, ¿cómo os digo? Quimioterapia, Sí. que te baja las defensas. Pero no sé qué pasa conmigo, que me sube lo otro. Ahora que no lo necesito, me sube, banda cojones. El otro día dije, el pobre Manel, allí estudiando como un cabrón las tapas, tú le has chafado también medio número. Y ahora que vienes a joderme también el mío, tío, ¿qué quieres? Bueno, si quieres joder, jodemos, pero ¿Qué quiero decirte quieres? que... ¡El número! No, quería pedirte si tendrías el detalle de cantar en honor, me he acordado de mi abuela, ¿no? De cantar Cançó de Bressol. Por la mañana, Rocío, que a mí me encanta y a mi abuela le encantaba también. ¿Tu abuela vive? No, coño, que murió en el tranvía. Sí. O sea, si tendrías este detalle. Tú, a ver, ¿no? ¿Qué? ¿Tú me estás pidiendo? Sí, a ver si podías tener este pequeño detalle sin ánimo de molestar, cuidado, no quisiera molestar. ¿De cantar? De cantar la canción de Bressol, en gallego, canción de Bressol, ¿no? Y en japonés, I don't get Bressol. Si podrías cantarla en honor a mi abuela, en honor al público y en honor a las Islas Canarias. En honor al público... En honor al público, que ya lo dice la canción, el corazón de los guanches. El corazón de los guanches. El muro. Ya verás el Molina. El Molina con el reloj. Sí, es verdad, es que vamos. ¿Me puedes hacer el favor de cantar la canción? No, yo por el público hago cualquier cosa. Sí. Por tu abuela... Pues mira, por tu abuela probablemente también. Pero por ti no. Pues nada, muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias, Miralles. Sé que tú lo harías. Y nada más, solamente me resta decir que a mí particularmente me gusta más Sabina.
No, en eso coincidimos. A mí también me gusta mucho más Sabina que él.